Buenas tardes, tutora Xiomara y compañeros de física del grupo número 15. Mi nombre es Milton Hernán Matiz. Aquí está mi identificación. Muy bien, pasamos al desarrollo de la tarea con referente a la segunda ley de Newton con la respuesta a las preguntas. Realice un ejercicio de exploración en el simulador e indique qué sucede con la dirección de cada una de las fuerzas que actúan sobre el objeto que está sobre la rampa. Entonces aquí tenemos el simulador, tenemos el objeto sobre la rampa, le aplicamos una fuerza de 100 Newton, vemos que la fuerza de gravedad o peso pues indica hacia abajo perpendicular al piso, no se modifica en ningún momento. Tenemos la fuerza normal, apunta perpendicular a la rampa donde se esté colocando el objeto. Entre más inclinada o más levantada esté la rampa, pues así mismo lo va a estar haciendo la fuerza normal, indicada por la flecha de color violeta. Tenemos también la fuerza aplicada, que en este caso pues no se ve, no es suficiente para mover el archivador. Esta fuerza aplicada pues indica la fuerza que se esté aplicando al objeto. Entre más extensa esté, pues significa que va a ser mayor la fuerza que está aplicando. Tenemos esta flecha de color rojo que se contrapone a la fuerza aplicada. Si la fuerza aplicada apunta hacia la derecha, pues la fuerza de fricción apuntará hacia la izquierda. Tenemos la flecha de color verde que indica la sumatoria de las fuerzas, la fuerza total en newtons que se le esté aplicando al objeto en el momento. Entonces tenemos como respuesta: como ejercicio de exploración apliqué una fuerza de 100 newtons con un ángulo de inclinación de 10 grados, en donde se evidenció que sobre el objeto, en este caso el archivador, el cual tiene una masa de 100 kilogramos, actúa una fuerza gravitacional o peso que apunta perpendicular al suelo. Esta fuerza gravitacional continúa igual sin importar a qué ángulo de inclinación coloque el objeto. Esta no cambia ni cambia la dirección. Otra fuerza que también encontraremos es la fuerza normal, la cual es perpendicular a la superficie de contacto, en este caso la rampa inclinada, y indica la fuerza que ejerce la superficie sobre el objeto. Es decir, es lo opuesto y se cancela con el peso. Con respecto a la fuerza aplicada, la cual es positiva, corresponde a 100 Newton, no sucede nada, pues aún no es suficiente para superar la fuerza de fricción. Y en cuanto a la fuerza de fricción, sucede lo mismo que con la anterior, pues se compensa o no se deja superar, pues apunta en forma negativa, permaneciendo inalterable. Luego dice que haga clic en reiniciar y responda: ¿por qué la flecha roja de la fricción apunta cuesta arriba? ¿Puede el archivador deslizarse en las condiciones dadas después de que le reinicie el simulador? Justifique. Como podemos ver, la fuerza de fricción, mientras no se le esté aplicando una fuerza, no tenga fuerza aplicada, pues apuntará hacia arriba en su estado normal. Luego que se le aplique una fuerza, la fuerza de fricción pasará a ser negativa y contrarrestará a la fuerza aplicada, tratando de no dejar mover el cajón, ya que se encuentra posicionado por una fuerza gravitacional y una fuerza que le da su propio peso y que lo hace mantener, es una fuerza de fricción estática que lo hace mantener sobre la superficie. Ya después, cuando se empieza a mover, pues se convertirá en fuerza de fricción estática. Entonces la respuesta sería: bien, para este caso coloqué los mismos parámetros pero con una fuerza aplicada de 0 newton, como se puede ver acá. Veo que al empezar la rampa la flecha apunta hacia arriba. Esto se debe a que la fuerza aplicada no es suficiente para contrarrestar la fricción. Por lo tanto, mientras que a la fuerza de la fricción no se le intente superar, esta mantendrá positiva, mientras que se le aplica fuerza al objeto, y ahí sí tratará de ponerse en sentido contrario a la fuerza aplicada. El archivador no se moverá en estas condiciones, ya que si bien la fuerza aplicada no es suficiente para moverlo gracias a su peso y fricción que le brinda la superficie, este no se moverá, diferente si no hubiera nada de fricción, y sí se podría deslizar hacia abajo de la rampa. Además, como podemos ver, la fuerza de fricción es igual a la fuerza de gravedad o peso, es decir, se igualan, y por lo tanto el archivador está ejerciendo fuerzas iguales tanto hacia abajo, perpendicular a la superficie, como hacia adelante. Estas dos fuerzas se compensan entre sí, manteniendo inmóvil al archivador, por lo tanto no se moverá en estas condiciones. Tercera pregunta: haga clic en reiniciar. Hacemos clic en reiniciar. Seleccione el cajón. Seleccionamos el cajón. Aplique una fuerza al cajón y responda qué sucede con la dirección del vector rojo, o sea, con la fricción. Vamos a aplicarle
unos 300, 400, 500 o 600. Bueno, 600 para que se alcance a ver la fricción apuntando hacia atrás. Para este caso coloqué el cajón de 300 kilogramos con el mismo ángulo y le apliqué una fuerza de 200 newton. Bueno, aquí le apliqué una fuerza de 600, dejémoslo en 200. Veo que no se mueve el cajón y que la flecha roja se hace negativa, como lo estamos viendo ahorita. Así le apliqué 500, él no se mueve. Más sin embargo, el cajón no se mueve, ya que ha aumentado la fricción en razón a que a medida que aumenta el peso, lo hace también la fricción, y si sumamos la fuerza aplicada con la fuerza de fricción, para este caso nos va a dar igual a la fuerza de gravedad o peso. Como lo podemos ver acá, 10 menos 10 más 500 es igual a 500. Es decir, están compensadas las dos fuerzas. Para este caso nos va a dar igual a la fuerza de gravedad o peso. Por lo tanto se cancela y el cajón se mantendrá quieto hasta que la fuerza aplicada supere a la fuerza de fricción estática y esta pase a la fuerza de fricción cinética, que es cuando se empieza a mover el cajón. La número 4 dice que haga clic en reiniciar. Hacemos clic en reiniciar. Modifique el valor de la fuerza aplicada hasta que alcance un valor de 200 newton. 200 newton. A pesar de que la fuerza aplicada es mayor que la fuerza de fricción, 200 es mayor que 29, el archivador no se mueve. ¿Por qué? Sí, entonces le damos adelante y no se mueve. El archivador no se mueve porque para ello es necesario que la fuerza aplicada supere la fuerza de fricción estática y a la fuerza de gravitacional. No solamente la fuerza de fricción lo está teniendo, también lo tiene la fuerza gravitacional y la fuerza de fricción. Estas suman exactamente la fuerza aplicada. Como podemos ver aquí, 170,18 más 29,82 es igual a 200. ¿Está? Aquí hay una sumatoria igual a 0. Positiva más 2 negativas. Y la fuerza de fricción. Estas suman exactamente la fuerza aplicada, por lo tanto se cancelan y quedan en 0. Es por esto que el archivador se mantendrá inmóvil hasta que la suma de las fuerzas de fricción y la fuerza de gravedad sean menores a la fuerza aplicada, ya que la fuerza de fricción estática tiene un límite en donde la fuerza aplicada la vence y esta se convierte en fuerza de fricción cinética, que corresponde a la opuesta a la fuerza aplicada durante el movimiento. Haga clic en pausa. Ahí está, pausa. Y aumente el valor de la fuerza aplicada hasta que aparezca el vector de color verde. Está como en 500, bueno, en 600. Ahí aparece el color verde sobre el gabinete que representa el vector color verde. La simulación no muestra el componente de la fuerza gravitacional, como se puede ver acá, paralela a la rampa, o sea, por cuesta abajo. Sin embargo, dicha componente existe, por lo tanto, escribo una ecuación que relacione la componente paralela de la fuerza gravitacional, peso, fuerza aplicada, fuerza de fricción y fuerza neta. Entonces, para ello, pues vamos a hacer un ejercicio. Respuesta. Para este caso, se aplicó una fuerza de 500 newton. 500 newton. Ahí se empieza a mover. Ya empieza a aparecer la flechita de color verde. Empieza a aparecer el vector de color verde, que significa la fuerza neta, y se empieza a mover el archivador. Esta fuerza representa la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre el objeto. Para el caso del desplazamiento sobre el eje X, sería la sumatoria de la fuerza de fricción, que es negativa, más la fuerza aplicada, que es positiva. El resultado de esta sumatoria nos daría la fuerza neta en el eje X. Hablando del eje X porque sobre el eje Y pues no hay movimiento. Para el caso de la parte de la rampa se evidencia que la fuerza aplicada supera la fuerza de fricción, teniendo en cuenta el peso o la fuerza gravitacional y la fuerza normal. Para el caso de la ecuación pues vamos a hacer un ejercicio. Vamos a aumentar acá un poco el zoom. Ahí hemos realizado un ejercicio. Simulamos aquí una rampa o un objeto de 100 kilogramos, un ángulo de inclinación de 10 grados. Entonces lo primero que hacemos es hallar los ángulos. Para ello pues trasladamos este objeto aquí al diagrama de cuerpo libre. Hallamos primero los ángulos. Como podemos ver, la flechita de color verde con este cateto opuesto son perpendiculares, perdón, son paralelas. Y son perpendiculares la flecha de aceleración con la hipotenusa del triángulo. Entonces fácilmente podemos hallar
deducir cuáles serían los ángulos. Para hallamos el ángulo B, que después sería simplemente hallar A más el ángulo θ, pues da 100, o sea que este ángulo B va a ser igual a 80. Este ángulo B, si lo trasladamos aquí entre la flecha color negro y la color verde, pues nos debe dar también 80. Y como las dos flechas negras, esta punteada más esta negra, son un ángulo de 90 grados, quiere decir que entre la verde y la punteada hay solamente 10 grados, lo que corroboramos porque ese ángulo debe ser igual al ángulo de inclinación. Entonces desarrollamos el diagrama del cuerpo libre, hallamos el valor de las componentes P sub y, que sería la que va bajando, y P sub x, que sería la que va paralela al eje X. Desarrollamos entonces las operaciones, hallamos la componente P, que sería multiplicar masa por gravedad, 100 por 9,81, nos dice que P es igual a 981 newtons. Hallamos P sub y, la componente P sub y sería igual a P por el seno de 10 grados. Encontramos que P sub x es igual a 170,34 newtons. Ahora multiplicamos el coseno de 10 grados para hallar la componente en y, nos dio como resultado 966 newtons. Hallamos la fuerza resultante en el eje Y, pues como no hay fuerzas, la única que actúa es la normal corresponde a 966 newtons. Pasamos a hallar la fuerza resultante en el eje X, la cual sería P sub x, que ya sabemos que es 170,34 newtons, y menos la fuerza de rozamiento, que no la hemos hallado. Para hallar la fuerza de rozamiento, entonces multiplicamos μ por la fuerza normal, nos da 289,8. Ahora sí desarrollamos esta ecuación y encontramos que la fuerza de rozamiento, la fuerza resultante en el eje X es 170,34 newtons menos 289,8 newtons, es decir, menos 119,4 newtons. La sumatoria de la fuerza entonces sería masa por aceleración. La aceleración que está multiplicando la pasamos a este lado. La masa que está multiplicando la pasamos a dividir y el resultado va a ser que la aceleración es igual a menos 1,19 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta pronto.